Buenas tardes a todos. Una vez con nuestro programa acerca de la salud integral, con el tema de hoy, que es muy importante, llamado la flora intestinal. Nos acompañan los doctores Federico Arce, Sara González y Pablo Peñaranda. Les agradezco mucho por su tiempo y les doy la bienvenida. Les pido que respondan esta pregunta, por favor. ¿Qué es la flora intestinal? Bueno, la flora intestinal es un tema muy amplio, bueno, todos los temas son amplios, pero este creo que es un tema que se está empezando recién a conocer a profundidad, pero para dar una idea así muy general y después vamos a ir un poquito ampliando, vendrían a ser miles de millones de microorganismos que componen precisamente la flora intestinal, que en realidad no solamente están en los intestinos, están en todas las partes de nuestro cuerpo, pero ahora vamos a hablar de esa flora porque es muy diferente, o sea, el tipo de bacterias, porque son bacterias vivas benéficas que nos ayudan a nuestro organismo en diferentes funciones. Ayudan en la asimilación de los nutrientes, ayudan en la eliminación de las toxinas, nos ayudan en el sistema inmunológico y en un montón de otras funciones más. En realidad, para resumir un poco, son bacterias vivas que habitan hace millones de años en el organismo del ser humano, y no solamente del ser humano, de todo ser vivo, y que cumplen funciones específicas, cada una de las diferentes cepas, porque son cientos de cepas, cada vez se descubren más, y que actúan en beneficio de nuestra salud. Sí, bueno, se dice que la flora intestinal es un conjunto de microorganismos, ¿no? Cuando hablamos de microorganismos, hacemos referencia a bacterias, a hongos y también parásitos, ¿no? Esta flora intestinal se dice que aproximadamente pesa 1 kilo, ¿no? Pero si lo vemos así en cantidad de números, podríamos decir que tenemos muchas más bacterias así en general que células en el cuerpo, ¿no? Esta flora intestinal cumple varias funciones, incluidas como respuestas inmunológicas, degradación de algunas proteínas o carbohidratos, etcétera, ¿no? Es importante no solo para la digestión del ser humano, trabajan en conjunto para beneficio propio y para beneficio nuestro también, ¿no? Ellos se alimentan y crecen y se multiplican y a nosotros nos ayudan de otras maneras. Tal vez desde un punto de vista tal vez más técnico que yo podría decir, todavía cuando yo estaba en época de universitario se usaba esta palabra o esta frase flora intestinal, ¿no? Que todavía no se conocía, como dice el doctor, es algo reciente que cada vez estamos conociendo más y más. Pero se ha demostrado que ya no es correcto decir flora intestinal desde el punto de vista técnico, porque se decía flora porque se pensaba que pertenecía al reino vegetal o tenía un antecedente de parte del reino vegetal, pero ahora se lo conoce como microbiota. Pero la microbiota está en todo el cuerpo, tenemos bacterias y tenemos microorganismos en sí en las mucosas como la boca, la nariz, aparato genitourinario, tenemos en el cabello, en la piel. Y la parte más importante tal vez a la que nos vamos a dedicar hoy es la parte intestinal, o sea, la microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal es como el conjunto de bacterias en su diversidad que habitan en el intestino, y también puedo dar un concepto de lo que es el microbioma. El microbioma en relación a la microbiota es la cantidad de microorganismos con el contenido genético, ¿no? Porque recientemente también con los estudios que se ha hecho en el ser humano, se ha terminado de realizar el genoma humano, se ha descubierto que las bacterias tienen 10 veces más en cantidad, somos más bacterias que células de nosotros mismos. Por cada célula que tenemos hay 10 tipos de bacterias. Y en cuestión de cantidad de material genético también nos triplican en el tema de la información genética. Entonces solamente es para un tema técnico, digamos, para que podamos ir profundizando un poquito más, pero es esa diversidad amplia que tenemos a nivel de todo el tracto intestinal. Está bien. De acuerdo a la nueva definición que nos dio el doctor, ¿cuál es la función de la microbiota? Ahora, la función de la microbiota tiene varios. Ahorita hablando de la función intestinal solamente,
Hace tiempo también se pensaba que no cumplían ninguna función o tenían una función, como se dice, cuando tienen una función donde no nos afecta en nada y no les afectamos en nada, digamos, es una relación que se conoce como comensalismo, ¿no? En realidad que no nos afecta en nada. Pero hay otra relación que se llama simbiosis, que es donde lo que decía la autora Sara, que sí nos dan un beneficio y ellos también tienen una función de beneficio del hospedador, que seríamos nosotros, pero del huésped, que seríamos nosotros, ¿no? Entonces, las funciones van a variar. Una de las principales que yo les podría decir, por ejemplo, es síntesis de vitaminas. Si tenemos una buena, digamos, una buena microbiota intestinal, vamos a tener una correcta síntesis de vitaminas. También están muy vinculadas al desarrollo del sistema inmunológico. También tienen una función en la degradación de muchos alimentos, en la fermentación. En realidad es una gama de varias funciones, ¿no? Yo les he detallado unas cuantas y tal vez pueden ir complementando más. Sí, bueno, la cantidad de bacterias y, bueno, en general microorganismos que hay va a variar, ¿no? Si tenemos una baja cantidad, va a ser malo o bueno también, ¿no? Va a depender mucho de la persona y de todo el cuerpo, en cómo se encuentra en general. Una de las funciones es, como decía el doctor Pablo, la regulación del sistema inmunológico. Esto puede funcionar de la siguiente manera. En las bacterias, los microorganismos van a tener interacción con algunas interleucinas, ¿ya? Despertando la reacción o la función de algunas células inmunológicas, que como son los leucocitos y etcétera, ¿no? Y estos leucocitos asimismo van a activar otras funciones, como ser la regulación de la inflamación, regulación de la producción de anticuerpos, etcétera, ¿no? Luego, también vemos que cuando nosotros ingerimos algún agente patógeno, esta microbiota nos va a proteger. ¿Por qué? Porque se va como que comer al microorganismo patógeno. ¿Por qué? Porque va a estar en mayor cantidad la microbiota que no es patológica y va a dominar a la que es patológica. Entonces es como que se la come, ¿ya? Y de esa manera se controla igual algunos tipos de infecciones. También hablando sobre infecciones urinarias, cuando es una persona que tiene recurrentes infecciones urinarias y no se cura, pero luego revisamos que esa persona tiene problemas en la microbiota. Puede haber una disbiosis. Disbiosis se llama un desequilibrio tirando hacia el lado malo, ¿no? Esa disbiosis va a afectar incluso las vías urinarias y producen esas constantes infecciones, ¿no? Entonces, hablando eso de medicina homeopática, ¿no? Entonces, vemos ahí también que la microbiota intestinal juega un papel importante en las vías urinarias. Y se dice que muchas de las células del intestino, de eso alguna vez igual hemos hablado con el doctor, están muy conectadas con lo que es el cerebro, ¿no? Entonces, algunas cosas que, por ejemplo, no sé, la respuesta inmunológica, por ejemplo, es cuestión de interacciones, ¿no? Interacciones celulares, nerviosas, etcétera, para que todo eso se produzca. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es que existen algunas bacterias que van a cumplir funciones como el hecho de que tengamos ansiedad, la ansiedad para comer, ¿no? Entonces hay bacterias que nos producen ansiedad, etcétera, ¿no? O sea, la microbiota cumple tantas funciones que todavía no se conoce por completo. Incluso hay microorganismos que ayudan a detectar el cáncer. El cáncer tiene una propiedad que lo hace como invisible al cuerpo, entonces es por eso que sigue creciendo desmesuradamente, ¿no? Entonces la microbiota igual ayuda a regular eso. ¿Cómo? Hace que ese cáncer, alguna proteína se una a las proteínas de la bacteria y ese cáncer sea visible para el cuerpo. Entonces el mismo cuerpo va a atacar a ese cáncer. Pero eso son ya cosas más avanzadas, ¿no? Que todavía se siguen estudiando. Pero se ve que la microbiota juega un papel importante en muchas cosas. El cáncer casi siempre es genético.
Hay familias donde desde el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo han tenido algún cáncer. Eso no es que se cumpla así al 100%, porque hay familias donde todos tienen cáncer, pero algunos no tienen, o varios no tienen, ¿no? Entonces, entre las cosas también que se han ido estudiando, se han ido descubriendo, es de que hay estos genes que son los que nos llevarían a tener cierta enfermedad, no siempre es el cáncer, hablemos de la diabetes, pueden expresarse o no. Cuando se expresan, sí te va a dar la enfermedad que está, digamos, programada en ese gen. Cuando no se expresan, no pasa nada. Y una de las funciones de la flora bacteriana o de la microbiota, como llamamos, es precisamente evitar de que esos genes, porque también tienen genes, cada una de esas bacterias, que son billones de bacterias, creo que lo dijo Pablo, tenemos como 10 veces más el número de bacterias que de células. Últimamente, en lo último que he estado estudiando yo, no es tan así, pero tenemos como el doble de bacterias, o sea, de microorganismos vivos con su propio genoma, con sus propios genes y cromosomas y todo, que son el doble del número de células que tenemos nosotros. Entonces, imagínense la influencia tremenda que tienen estos microorganismos sobre nuestra salud. Ya, cuando hablamos de microbiota, estamos hablando del número de las bacterias, y que no solamente son bacterias, son parásitos y son hongos. A mí me gustaría tocar el tema de hongos, porque Sarita conoce bastante unos hongos que se conocen más como levaduras, pero cuando mucha gente dice que en la flora intestinal también intervienen los virus, esto no es cierto, porque los virus no son células, los virus no tienen vida propia, los virus no se reproducen, los virus no tienen genoma, nada. Entonces los microorganismos que están formando parte de nuestro microbioma, principalmente el 90 o 95% son bacterias. Después vienen los hongos o levaduras y después los parásitos. Entonces el tema de las diferentes cepas, de las diferentes especies, digamos, de microorganismos que forman parte de la flora bacteriana o microbioma, como lo llamamos, que está compuesto también por levaduras. Sería bueno que nos aclare un poco, Sara, ¿cómo es que se puede detectar en laboratorio? Es algo que yo no me explico, pero que en otros países lo hacen análisis de heces fecales, por decir, y determinan qué tipo de bacterias tienes, cuáles te faltan, cuáles te sobran, qué debes hacer, qué debes tomar. En nuestro medio me parece que estamos un poquito alejados todavía de llegar a esa tecnología para determinar cuáles son las bacterias que nos hacen falta o cuáles están por demás. Estoy hablando de las bacterias saprófitas beneficiosas, no estoy hablando de las bacterias patógenas, que son las que producen las enfermedades. Bueno, en cuanto a los análisis, se hace un mapeo de bacterias y cómo a través de cultivos y la inspección de colonias, ¿no?, que aparecen en un cultivo, se puede ver el crecimiento. Puedo mencionar bacterias patógenas como el Helicobacter pylori. Hay bacterias que son patógenas en el cuerpo, por fuera del intestino, pero dentro no. Por ejemplo, la Escherichia coli es normal que esté en el intestino, pero si, digamos, se nos infecta una herida con Escherichia coli, es patógena, ¿no? Entonces varía la cantidad o de dónde se encuentra la bacteria también, la función. Luego, con respecto a la relación de la cantidad de bacterias, hay otras enfermedades, como el SIBO. El SIBO es un sobrecrecimiento de bacterias. ¿Ya? Este sobrecrecimiento de bacterias lo que va a producir es una sobrefermentación de la comida, y la sobrefermentación de la comida va a producir un exceso de gas. Entonces la persona tiene eructos constantes, gases, no digiere bien los alimentos, y como no digiere bien los alimentos, tampoco absorbe bien vitaminas o minerales. ¿Qué cosas dañan a la microbiota? Bueno, en general, los antibióticos. Cuando una persona está haciendo tratamiento con antibióticos, mata todas las bacterias, así en general, no solo del intestino, ¿no?, en todo el cuerpo, y se produce una disbiosis. Luego hay alimentos como ser las grasas, los carbohidratos,
claro, en cantidades excesivas y comiéndolos todos los días, ¿no? Que producen que el intestino sea permeable. ¿A qué me refiero que sea permeable? Se crea como una capa de agua, se puede decir, alrededor de las células del intestino, los recubre y eso impide la absorción de nutrientes y un montón de cosas más, ¿no? Después, las comidas que sean picantes como el locoto lo que hace es dañar la pared, las células que se encuentran en el estómago o en el intestino, ¿no? Tal vez también hay muchos otros daños. Creo que lo principal, como dice Sara, es el uso y abuso de los antibióticos, ¿no? Porque si bien es cierto que va a haber momentos en nuestra vida que sí va a ser necesario que utilicemos antibióticos, dada algún tipo de infección o algún tipo de enfermedad que estemos cursando, que sí es necesario, pero hay algo que se llama, por ejemplo, hay una diarrea asociada a los antibióticos, que obviamente produce tal disbiosis, como lo que mencionaba, que por los antibióticos, que hay una mala absorción intestinal de los alimentos, que uno no puede dejar de comer mientras está tomando antibióticos, y hay una mala absorción y produce una diarrea que después nos lleva a una deshidratación y nos puede llevar a otros problemas mayores. Entonces, ¿qué es lo que ahora ya un poquito más de conciencia tal vez del área del área profesional médica, que ya se está empezando a asociar a probióticos juntamente con el tratamiento antibiótico y también posterior al tratamiento antibiótico? Por ejemplo, para el Helicobacter pylori, cuando se detecta asociada a una gastritis crónica más al Helicobacter pylori, el tratamiento antibiótico es bastante fuerte, porque no es solo un antibiótico, son 2 o hasta 3 antibióticos, y hay un protector gástrico que también lo acompañan para no dañar la mucosa del estómago. Pero ¿qué es lo que pasa? Es como una bomba que obviamente va a eliminar al Helicobacter pylori, pero como efectos secundarios o efectos colaterales también la microbiota intestinal va a ser dañada, va a ser muy reducida, va a haber una disbiosis total, que vamos a perder muchas de estas funciones que hemos dicho que son importantes. Por eso es necesario a veces aportar los probióticos de forma como suplementos. Se puede aportar en los alimentos, sobre todo en esta, digamos, en esta área del mundo donde no acostumbramos a consumir mucho alimentos fermentados. Creo que en otros países, sobre todo en el lado oriental, por el Asia, sí tiene un poco más de costumbre de consumir, o en Alemania también, que creo que tiene mucha costumbre de consumir el chucrut, que es un alimento fermentado rico en probióticos. Pero los antibióticos son como un pilar fundamental para que pueda dañar o pueda producir un desequilibrio en la microbiota. Y otra cosa que tal vez no es que daña, pero sí nos produce una desventaja, un desequilibrio, es el momento del nacimiento. Va a haber una gran diferencia en un niño, bebé que nace por cesárea, en un niño que nace por parto natural, que últimamente lo que yo les iba diciendo es que en la ciudad ya muy poco, casi nulo, yo veo que haya partos naturales. En las zonas rurales, en el campo, sí, he visto que hay más parto natural, pero ¿cuál es la desventaja? Que el bebé al pasar por el canal del parto hay un movimiento, justamente el médico que hace está dirigiendo el parto, hace un movimiento de la cabeza, unta toda la cabecita, la piel del bebé con todas las sustancias vaginales y todas las bacterias vaginales, todas las bacterias del canal del parto, que le van a causar beneficio al bebé, para que tenga una piel, sobre todo más enfocada en la piel, pero obviamente también llega a la boca, a los ojos, y todo se unta de estas bacterias que van a ser benéficas para el bebé. De un bebé que nace por cesárea, directamente a lavarlo, a pesarlo, y generalmente no tiene ni siquiera ese apego con la mamá, ese apego precoz que se conoce, que obviamente al momento pareciera que no tienen nada, pero 2, 3 años después, o a los meses tal vez, empieza algo muy común que se da en bebés, es una dermatitis atópica, o dicen, el doctor me ha dicho que mi bebé tiene piel atópica de nacimiento. Puede ser que haya factores genéticos, pero también está influyendo mucho este hecho de nacimiento, ¿no? De que se están perdiendo, por decir así, ese paso por el canal vaginal del beneficio que tienen las bacterias de la madre hacia el bebé, ¿no? Ese es otro de los puntos también. ¿Cuáles son los síntomas de una
microbiota intestinal dañada. Eso se llama disbiosis, ¿no? Ya lo dijo la doctora. Cuando está dañada, estamos hablando de que han muerto miles de millones de estas bacterias que componen la microbiota, y por lo tanto están en desventaja en relación al número de bacterias patógenas, porque algún científico decía no debería hacer falta utilizar antibióticos porque este microbioma o la microbiota, ya hemos dicho la diferencia, el microbiota es simplemente el número de bacterias y las diferentes cepas, las diferentes familias de bacterias. Microbioma es cuando ya hay digamos, una interrelación entre la parte de los genes, ¿no? El microbioma. Al final es lo mismo, pero para la ciencia una cosa es microbiota y otra es microbioma. Para la ciencia, cuando ya se estudia el efecto, digamos, o la influencia que tienen los genes de estas bacterias en interrelación con los genes que tiene el ser humano. En cuanto a la pregunta, es que si tenemos disbiosis, o sea, cuando está dañada la microbiota, se producen enfermedades que de pronto no existían o que existían y las tomamos en cuenta o las considerábamos de otra manera, incluso los tratamientos eran diferentes. Antiguamente, no muy antiguamente, hace 20, 30 años, existía un montón de antidiarreicos, hablando concretamente, jarabes antidiarreicos para niños con diarrea en base a antibióticos. Ahora hay antibióticos, pero que se utilizan para otro tipo de infecciones, que seguramente dentro de unos años ya no se va a usar tampoco. Porque ahora, ¿qué se da? Un médico con buen criterio, que son la mayoría felizmente, están dando precisamente los probióticos. Los probióticos son sustancias que vienen ya preparadas para dar a los niños cuando tienen diarrea. En vez de darles antibiótico, anti significa antibiótico, antivida, ¿no? Es algo que mata la vida. Y probiótico es algo que promueve la vida. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos dar? El sentido común de cualquier persona es: voy a darle probióticos para que esos mismos probióticos, o sea, esa misma flora bacteriana, esas mismas bacterias benéficas, se encarguen de eliminar la diarrea, eliminando los factores que producen la diarrea, que no solamente son las bacterias patógenas, pueden ser pueden ser toxinas, pueden ser que el niño pues se ha tragado algo que su organismo todavía no tiene la capacidad, o sea, su sistema inmunológico no tiene la capacidad de defenderlo. Entonces, estas bacterias benéficas son las que se encargan de curar. Entonces, lo que se debe dar a un niño que tiene diarrea, primero, el primer factor que hay que tomar en cuenta es la hidratación, porque un niño no se va a morir por la diarrea, no se va a morir porque tiene algunas bacterias que son casi comunes a todos, que viven en nuestro cuerpo en equilibrio, digamos. El niño se va a morir por la deshidratación, y la deshidratación no solamente la pérdida de agua, desde luego que la pérdida de agua es súper importante, pero el agua está arrastrando consigo, al ser eliminada por la diarrea y por las vías urinarias y por la transpiración, porque el niño de pronto tiene también fiebre elevada, está eliminando importantísimos minerales, ¿no? O sea, está produciendo en su cuerpo un desequilibrio mineralógico o electrolítico, vamos a llamar. Entonces, lo primero que se debe hacer es dar el suero de la vida, por eso se llama suero de la vida, ¿no? O sales rehidratantes. Y no solamente es para los niños, los adultos también, pero los adultos pueden defenderse de alguna manera porque están tomando líquido, les da mucha sed porque han perdido el líquido, toman Coca-Cola. No quiero decir que la Coca-Cola sea un remedio, pero la Coca-Cola también ayuda a hidratar, hasta una cerveza también ayuda a hidratar, porque si sabemos que una persona está deshidratada, se está por morir, y lo único que hay es cerveza, pues le vamos a dar cerveza. Pero, ¿cuál es el problema? Que si bien estamos solucionando el problema de la deshidratación, la cerveza tiene alcohol, y el alcohol, no han nombrado hace rato cuáles son los factores que influyen negativamente en la flora. Después de los antibióticos viene el alcohol. Incluso el humo del tabaco, el humo del tabaco está demostrado de que también mata ciertas cepas
de nuestra flora normal, digamos, ya hablando de la microbiota de todo el organismo, de las vías respiratorias, del aparato, todo el aparato digestivo, ¿no? Porque al hablar de la flora intestinal estamos hablando solamente de la parte del intestino, sobre todo del intestino grueso, del colon, por eso se llama colitis, porque cuando hay una infección a nivel del colon decimos colitis, que se produce generalmente con diarrea. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, hidratar. Número 1, hidratar. Número 2, si la diarrea no para, porque a veces no para simplemente con la hidratación, hay que acudir a los probióticos. Hay probióticos que vienen en sobrecitos, hay probióticos que vienen en cápsulas, que para los niños se puede destapar la cápsula y darle un poquito de agua en un matecito o en un buen yogur o kefir, siempre y cuando el niño no tenga intolerancia, o el adulto no tenga intolerancia a la lactosa, ¿no? La mejor manera de dar sería eso, porque además en un yogur natural, absolutamente natural, ¿qué quiere decir? Que no tiene color, que no tiene olor, que no tiene colorante, que no tiene edulcorantes, azúcares, conservantes, o sea, el yogur que sea la leche y punto, fermentada con ciertos fermentos que generalmente son los lactobacilos, y simplemente el que una persona tenga la costumbre de consumir yogur hasta cierta edad, porque a cierta edad la mayoría de los adultos empiezan a presentar la intolerancia a la lactosa y no van a poder digerir bien ese yogur. En los niños normalmente no existe la intolerancia a la lactosa porque están alimentados de leche permanentemente, aunque se ha dado casos de niños que sí presentan intolerancia a la lactosa, y de lo que hablaban hace rato, ¿no? De la piel atópica, la psoriasis, los eczemas en la piel, y muchas veces son producidos por intolerancia a la lactosa o por esa deficiencia o disbiosis, deficiencia de las bacterias saludables. Bueno, en general los síntomas serían la diarrea, se produce la diarrea, ¿no? Por esa disbiosis, porque no se está pudiendo digerir bien los alimentos, entonces el cuerpo lo bota todo. Tenemos hinchazón en el estómago debido a la producción de gases. Tenemos también la temperatura también puede haber, debido a que hay, o sea, puede que sea una bacteria patógena mala, ¿no? Entonces no se está pudiendo controlar porque hay una disminución de bacterias que son buenas, ¿no? Entonces puede que haya a veces problemas con la temperatura. Después también se producen gastritis, problemas de acidez, etcétera, ¿no? En cuestión de los síntomas, y también van a ser muy variados. Uno de los principales son los que ya he mencionado, pero también no podemos dejar de lado, por ejemplo, o sí podemos recalcar también un poquito que van a haber síntomas extraintestinales que también pueden ser producidos por una alteración de la microbiota. Por ejemplo, hay problemas de piel, ¿no? Decimos que hay eczemas, dermatitis, y uno piensa que es de piel y hay que ponerle cremas, y que sí puede ayudar, pero puede ser porque internamente puede haber alguna alteración. Cuando decimos disbiosis es como que decir en palabras, hay una baja variedad de estas bacterias, de esta microbiota, no hay mucha variedad, hay una alteración, hay muy pocas de estas otras y muchas de estas otras que van a, como les dije, hay síntesis de vitaminas. Por ejemplo, hay una vitamina para la piel que como no se está sintetizando porque no tenemos esa bacteria, obviamente la piel es reseca. Hay otras bacterias que afectan, por ejemplo, en el sueño o en el tema de la ansiedad, la preocupación, en aumento de peso. Hay unos que ya se conocen como neurobióticos. Son probióticos, son bacterias benéficas, pero que tienen un beneficio directo a nivel neurológico, ¿no? Entonces los síntomas van a ir, como les digo, muy variados. Pueden ser intestinales y pueden ser extraintestinales, ya sea en piel, en cerebro, a nivel del sistema nervioso, incluso a nivel del peso. Hay una bacteria que le están empezando a clasificar directamente para bajar de peso. Y bueno, antes que me olvide mencionar de la anterior pregunta, que otro de los factores que también puede ser destructivo, siempre y cuando no nos vayamos a los extremos, que sí estaba leyendo, es que es el exceso de higiene, sobre todo en una época donde por miedo y demás se puede incrementar el exceso de higiene. La higiene no está mal, pero cuando hay una higiene desmedida o mucho exceso, por ejemplo, a los niños también les puede afectar, porque como les hemos dicho que la microbiota está tenemos casi en todo el cuerpo. Van a haber zonas en que, por ejemplo, si la mamá está alejito todo el día con el alcohol,
o no le deja tocar ni la puerta ni nada, es muy probable que sea mucho más sensible a que desarrolle algún tipo de alergia o algún tipo de infección mucho más fuerte en adelante, ¿no? Yo recuerdo que de un tiempo trabajaba con niños y como en un kinder, y los niños tenían sus meriendas y ellos, niños, no estaban con sus papás, digamos, compartían sus alimentos, sus meriendas que le daban, y una vez un niño se le cayó una de sus meriendas y justo otro niño estaba pasando y le pisó la meriendita, él agarró y se lo metió. O sea, es como que uno pensaría, ¿qué está haciendo? ¿No? Hay cualquier tipo de enfermedad. Puede ser que sí, pero también lo que quiero enfocar es que generalmente los niños están expuestos a todo el ambiente, están expuestos al suelo, a la tierra, a todo. Y cuando tenemos un exceso de higiene, cuando hay como cuando ya estamos casi como que una alteración neurológica por la higiene, también podemos tener riesgos en la piel, podemos tener riesgos en la alimentación, porque hasta hace no muchos años atrás, antes que se hable mucho más de la microbiota, la palabra bacteria estaba relacionada con algo malo. Bacteria era malo, bacteria era enfermedad. Entonces por eso es que se quería como que eliminar las bacterias, pero eso también es un consejo que no quería olvidarme de la anterior pregunta. ¿Cómo podemos curar o mejorar la microbiota, flora intestinal? Esa palabra que acabas de decir y que la has corregido, porque no, o sea, podemos mejorarla, pero curarla, ¿qué vamos a curar? Bichito por bichito habría que curarlo, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar? Se puede mejorar por medio de la ingesta de productos fermentados. Hace rato habló Pablito de chucrut, que es una costumbre muy extendida en Alemania y en otros países también, que es el repollo fermentado. Pero sobre todo la alimentación, una alimentación rica en vegetales, una alimentación natural, una alimentación donde no todo sea cocido, hervido, frito. Más bien hay cosas que en vez de mejorar, aunque nos alimentemos, uno diría, a ver, yo estoy pensionado en el mejor hotel de 5 estrellas y demás, pero te dan puro frituras, te dan alimentos procesados, te dan alimentos curados, como se llaman comúnmente, y en esto es bien difícil asesorarse porque no hay gente tan especializada, ¿no? Por ejemplo, dice que ¿cuál sería más dañino? Que yo coma un jamón de primerísima calidad, de la mejor fábrica, vamos a decir, de embutidos, o un pedazo de tocino, que en Estados Unidos le llaman su desayuno, toman bacon. Entonces, todo el mundo diría el jamón, pero es al revés. ¿Por qué? Porque el jamón no está curado, digamos, no tiene sustancias químicas, no pasa proceso. Es simplemente una lonja que sacan de cierta parte del cerdo y que es casi natural. Obviamente pasa un proceso generalmente es ahumado, ¿no? Pero si uno se pone a pensar y dice, ¿no? ¿Quién me puede orientar en eso? Que me diga que si yo como tocino no me va a hacer tanto daño, o más bien va a ser benéfico para mi organismo, porque el organismo necesita grasas, y que el jamón sea malo, porque en la medida en que el producto ya sea de carnicería o de productos embutidos vaya siendo más barato, con toda seguridad que es más dañino. Por ejemplo, si uno compara un buen jamón con una mortadela, la mortadela ya es hecho casi de desechos, los chorizos son hechos casi de desechos. Entonces, si a alguien le gusta este tipo de comida, un buen tocino, un buen jamón puede comer. Yo estuve viendo algo que me llamó muchísimo la atención de un científico español que lo han llevado a Estados Unidos, lo han contratado en una universidad de Miami porque han visto que es un hombre muy, muy genial, vamos a decir, no un genio, pero es genial porque descubre cosas como las que les voy a comentar ahora, por eso hablé del tocino. Y él dice, hay un solo alimento que ha sido fabricado por la naturaleza o que está en la naturaleza, uno solo, que es apto para el ser humano. Y empieza a preguntar a las personas y uno dice, bueno, es la carne, ¿no? Que son las verduras, que es esto. Y él dice,
No, el único alimento que es para el ser humano es la leche materna. ¿Cuál es el alimento que ya elabora el ser humano, o no el ser humano, un animal, digamos, que en la proporción de los aceites y de las grasas se parezca más a la leche materna? Y ahí saca él la conclusión, después de haber hecho múltiples, no solo él, tiene un equipo, toda una universidad, y sacan la conclusión de que los aceites y las grasas, omega 3 y todo lo demás, que se aproxima más a la leche materna es el tocino. Y a mí me llamó la atención y empecé a buscar a otros investigadores, muchos coinciden, y poco a poco seguramente esto se va a ir generalizando más, porque si alguien hablaba antes de tocino, decía que vas a envenenar a tu guagua, ¿no? Pero en Estados Unidos, ¿cuál es el desayuno más corriente en la gente pudiente, vamos a decir? Es el tocino o bacon, que llaman ellos, un revuelto de bacon con huevos. Y uno diría, si a un niño yo le voy a dar eso, lo voy a intoxicar en poco tiempo. Y sin embargo se ve que los niños norteamericanos tienen más, una capacidad mayor, una capacidad, digamos, de inteligencia, de memoria, de todo. Y algunos atribuyen a que se les está dando esa grasa que es tan importante, porque sabemos que los nutrientes son tres, básicamente tres: la grasa, las proteínas y los carbohidratos, ¿no? Hace rato dijeron que algunos carbohidratos pueden influir negativamente en la flora bacteriana o en la microbiota. Sin embargo, tal vez este sea tema para otra entrevista. Existen los probióticos y los prebióticos. Y precisamente en este tipo de alimentos, que son no del reino animal ni del reino mineral, pero sí del reino vegetal, sobre todo que están en los cereales enteros, como ser el arroz integral, la quinoa, también en las frutas, en las verduras, en las legumbres y todo. Algunos de ellos que tienen mucha celulosa, que sabemos que la celulosa no la podemos digerir. La celulosa antes se la consideraba buena porque se la consideraba como la fibra, alguien decía, es como una escoba del organismo que lo que hace es entrar y barrer todo lo negativo, todas las toxinas del cuerpo, pero se ha descubierto que no solamente actúan solas, sino que vienen a formar parte de los prebióticos. Vamos a decir, los probióticos son bichos que viven en nuestro organismo, o sea, bacterias, vamos a decir, o todo tipo de microorganismos que necesitan alimentarse. ¿Y cuál es el alimento? Es el prebiótico. O sea, el prebiótico es el alimento del probiótico. ¿Y cuál es el alimento este? ¿Cuáles son los prebióticos? Estos que estoy hablando ahora. Que si bien algunos son dañinos, porque también carbohidrato viene a ser el azúcar. Y el azúcar es negativa totalmente para la flora bacteriana. Sin embargo, es muy buen alimento para las bacterias patógenas. O sea, alimentan a las bacterias malas y sin embargo matan a las bacterias buenas. Es por eso que la gente tiene que empezar a discernir y a ver, tienen que empezar a leer, a estudiar, a hacerse asesorar por gente que sabe, para ver qué debo comer y qué no debo comer. Mucha gente dice los carbohidratos son los principales alimentos de nuestro cuerpo y la grasa es lo peor. Antes había una pirámide y en la base de la pirámide estaban todos los cereales, todos los carbohidratos, todos los azúcares, toda la bollería, todo el pan blanco, todos los fideos, todos los talleres. Ahora se ha dado la vuelta a esa pirámide. Ahora se ha visto que la grasa es muchísimo más importante. No estoy hablando de cualquier tipo de grasa, no, estoy hablando de grasas saludables. Entonces, para nuestra flora bacteriana, así que para nuestro organismo en general, como seres humanos, hay cosas que nos favorecen, es porque también favorecen a nuestra flora bacteriana. Y para eso, pues uno tiene que leer un poco, asesorarse. Ya estamos en una época donde tenemos tanto acceso a la información que con apretar un par de botones nos va a salir algo que si no nos parece, de acuerdo a lo que hemos aprendido nosotros, ya sea en el colegio o en la universidad o en otros cursos, entonces buscamos a otro científico y buscamos a otro y buscamos hasta sacar una conclusión, ¿no? Porque yo cuando leí sobre el tocino, primero me chocó, pero después incluso hice comprar tocino y empecé a comer tocino durante varios días y no me sentó nada mal. Claro que siempre hay como que una resistencia, porque desde niños nos han enseñado que al comer grasa
animal es dañino. Sin embargo, en cantidades grandes desde luego que es dañino, pero el cuerpo necesita grasa también. Desde luego que hay otras grasas mucho más sanas que son del reino vegetal. Bueno, con respecto al tratamiento, vamos a dividirlo en tres cosas. Uno de parásitos, otro de bacterias y el otro de hongos. Si tenemos una infección intestinal por parásitos, hay dos tipos y para los dos tipos el tratamiento es diferente. Unos parásitos son los protozoarios y otros son los helmintos, ¿no? Los helmintos son los gusanos, etcétera, ¿no? Los protozoarios pueden ser las entamoebas histolíticas, entamoeba bruchilli, etcétera, todos los protozoarios. Para los dos hay tratamientos distintos, eso lo pueden preguntar en la farmacia, ¿no? Ahora, si hablamos de las bacterias, vamos a tener tres situaciones en las que puede que hayan bacterias patógenas y hay tratamientos específicos para esas, como la que mencionaba el doctor Pablo, que es el Helicobacter pylori, ¿no? Todos los tratamientos con respecto a las bacterias va a ser a base de antibióticos. Ahora, de lo que les hablaba antes, si tenemos un sobrecrecimiento de bacterias a nivel del intestino delgado, que es lo que les decía el SIBO, se hace un tratamiento con antibióticos y posteriormente se restablece la flora a través del consumo de probióticos, ¿no? Que va a ser el consumo de probióticos buenos, ¿no? Bacterias buenas para nuestro intestino. Luego tenemos una sobreproducción de bacterias arqueas, que son las que son productoras de metano, entonces nos producen muchos gases, etcétera, ¿no? El tratamiento es el mismo. Se hace tratamiento con antibióticos y luego posteriormente se repone la flora con probióticos. Y posteriormente tenemos a lo que son los hongos. Normalmente las infecciones por hongos a nivel del intestino son más causadas por un hongo que se ha vuelto popular, que es la cándida. También se hace, ¿no?, tratamiento para hongos, y también se ha hablado mucho del uso del aceite de coco para tratar la cándida a nivel intestinal. Y por último tenemos bueno, ya estamos hablando de los hongos. Hablando de los hongos, hay un hongo que es muy beneficioso para nuestro cuerpo, y lo bueno de que sea hongo es que el tratamiento con antibióticos no le afecta. Es la Saccharomyces boulardii. Es un hongo que lo podemos encontrar a nivel comercial, viene en sobrecitos, puede venir también en tabletas, etcétera, ¿no? Este hongo también tiene efectos beneficiosos sobre el sistema inmune, facilitando la presentación de antígeno anticuerpo, la viabilización de células, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que yo tal vez podría resaltar respecto a cómo mejorar el sistema, la microbiota intestinal, sobre todo motivado por la entrevista, estaba leyendo una revista médica que se llama Elsevier, y me pareció interesante un extracto que hablaba sobre, en esta revista médica hablaban sobre un personaje de la Biblia que se llama Abraham, y decían que la longevidad de Abraham se debía a que él tomaba leche agria, dicen ahí, ¿no? Y después menciona otra porción que dice que 76 años después de Cristo, o sea, hace muchísimo tiempo, había un historiador que era médico, que él recomendaba a sus pacientes que tenían problemas intestinales que tomen leche fermentada. ¿A qué me voy con esto? Que se relaciona mucho el consumir, justamente lo que decía el doctor hace rato, alimentos fermentados. Y estos médicos, hay otro extracto de la revista que decía que unos médicos suecos, si no me equivoco, o daneses, dijeron que la dieta occidental, por lo general, está matando de hambre a las bacterias, a nuestras bacterias benéficas, ¿no? A nuestra microbiota. ¿Por qué? Porque hay una escasez de consumo de fibra y escasez también de consumo de alimentos fermentados, que por lo general desde niños, desde pequeños, por decir a nivel Cochabamba, a nivel Bolivia vamos a hablar, más los apegamos al paladar del niño, a las cosas dulces, a las cosas, digamos, que son más fritas, pero digamos, hazle tomar a un bebé kefir, por ejemplo, o una kombucha, en vez de tomar un vaso de Coca-Cola o un vaso de otra cosa, es un poco común, diría yo. Es
poco común. A algunas personas se les pregunta, ¿saben lo que es el kefir? Ni siquiera saben, que tampoco es que es desagradable, sino que el paladar ha sido tan acostumbrado al azúcar y a otro tipo de alimentos a nivel sobre todo occidental, que desde niños desarrollamos eso y ya después tenemos como que un rechazo. Y esa frase me llamó la atención, ¿no? Que dice que literalmente estamos matando de hambre a nuestras bacterias benéficas, ¿no? Le estamos dando el alimento, que es lo que dijo el doctor, son los prebióticos, que es como el alimento de los probióticos. Son bacterias benéficas, pero que necesitan su alimento para mantenerse en equilibrio. Entonces, tal vez una de las principales bases yo podría remarcar que sea la alimentación, una buena dieta rica en fibra y rica en que aprendamos a consumir alimentos fermentados, que no significa, es diferente de decir alimentos como podridos o alimentos como moho, ¿no? Es diferente. ¿Qué alimentos dañan la microbiota? En cuestión de alimentos, por ejemplo, que puedan dañar, lo que yo les podría comentar es que creo que ya un poquito mencionó el doctor, estaba también leyendo que uno de los factores que más puede dañar en alimentos es una proteína que es el gluten, muy amplia en los hidratos de carbono refinados, ¿no? En los carbohidratos refinados, que también mucho se está utilizando con mayor cantidad, con mayor exceso tal vez en esta época, porque esa proteína gluten ocupa espacios en el intestino donde ni siquiera se puede absorber, no es una proteína absorbible o que sea, como decir, que pueda ser beneficiosa, y ocupa espacios donde las bacterias tienen que estar ahí como tapizando el intestino, que muchas veces dice que se pegan a esa proteína y bueno, se eliminan, se pierde esta variedad. Entonces yo creo que hay muchos alimentos que pueden ser, digamos, tóxicos, dañinos para la microbiota, pero tal vez uno de los que yo podría resaltar sobre todo es los carbohidratos refinados en exceso, el gluten en exceso, que si se hace la prueba quitando, por decir, unas 3 semanas o por un tiempo determinado, también se ha visto beneficios, que puede ser por esta intolerancia al gluten o también puede estar relacionada a que el gluten perjudica la función de los microorganismos benéficos. Para aclarar, el gluten es una proteína que siempre ha existido y es buena. El problema es que ya con la ingeniería de los alimentos, ingeniería genética, han hecho cambios en los granos, sobre todo en el trigo, donde han aumentado la concentración del gluten, que si antes era 1, ahora es 8, por decir, más o menos. Entonces, el organismo de algunas personas, que cada vez son más, va rechazando, va teniendo una intolerancia y hay una enfermedad, y ya le han puesto el nombre celiaquía, ¿no? O sea, los celíacos llega un momento en que no pueden probar un grano de trigo, ya les hace daño. Y han habido casos de muerte incluso que no se sabía el por qué, y hasta ahora mismo se ignora por qué algunas personas han muerto, y simplemente es porque tenían esta intolerancia al gluten, tenían la celiaquía, y siempre estaban enfermos. ¿Por qué? Porque no había forma de detectar. ¿Cómo podían detectar de que una persona tenía intolerancia al gluten? Actualmente incluso los laboratorios a veces dan informes falsos positivos o falsos negativos. Entonces no hay cómo confiar. Cuando hay una sospecha, cuando un médico tiene esa intuición de sospechar de que esa persona tiene intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, ¿cuál sería el tratamiento? Suspender por un tiempo, como dice Pablo. Digamos que uno dice, no, me parece que esa persona tiene intolerancia al gluten, vamos a hacer que 20 días no consuma nada de gluten. ¿Y qué significa no consumir nada de gluten? Nada de lo que está hecho con harina. Entonces la persona no puede comer pan, no puede comer torta, no puede comer fideos, no es que no puede, pero no debe. Mientras su organismo responda de una manera positiva, por lo menos el mejor laboratorio indudablemente que existe es nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo. La persona tiene que hacerlo por el bien de su salud y decir, el médico me ha sugerido de que durante 20 días no debo comer nada de gluten. Entonces, averiguar incluso qué cosa tiene gluten. Por eso que ahora en las cajitas de los alimentos, de los cereales, de todo, dice libre de gluten, no tiene gluten, etcétera, etcétera. Después de los 20 días, la persona ha mejorado su salud, puede probar si quiere, si no quiere, continúa con su tratamiento, se acostumbra de por vida, no consume gluten, pero sí puede hacer
prueba de comer algo que tenga gluten, no en gran cantidad, en pequeña cantidad, y si no nota ningún cambio y la persona sigue igual y ha mejorado, quiere decir que no era el gluten el que le estaba dañando. Pero si hay una reacción en su organismo que es bien notoria, porque empieza de pronto en la piel, picazones de la piel, hinchazones del estómago, se llena de gases, la persona tiene la boca amarga, incluso hay problemas a nivel cerebral, ¿no? El gluten puede afectar de tal manera el cerebro que la persona empieza a olvidarse. Mucha gente considera estas enfermedades que ahora están aumentando en gran manera, como el mal de Parkinson y el del alemán, que se llama el alemán, ya me olvidé, de los que se olvidan todo. ¿Cómo se van a acordar? Tienen Alzheimer ustedes. El mal de Alzheimer puede estar relacionado también con... Hay una comunicación, vamos a decir, cerebro-intestino, intestino-cerebro. Hasta hace un tiempo se creía que la comunicación venía más del cerebro al intestino que del intestino al cerebro. Sin embargo, ya los últimos estudios muy profundos y muy serios han visto de que la comunicación va más de abajo hacia arriba, o sea, del intestino al cerebro. Es tan importante entonces de que el intestino esté sano, que nuestra flora bacteriana o la microbiota sea sana, para que mandemos mensajes positivos al cerebro, para que el cerebro tenga más capacidad de ¿qué podríamos decir? Autocontrolarse, mantenerse sano, que toda la comunicación interneuronal que se realiza a través de hormonas que se llaman los neurotransmisores sea de una manera óptima, ¿no? Porque si una persona tiene los neurotransmisores que necesita, uno de ellos, son muchísimos, pero vamos a hablar de dos o tres. Una es la serotonina, que viene a ser también, la serotonina es como produce la melatonina, no me sale la palabra, es un precursor, es la palabra, ¿ya? Pero para que se produzca la serotonina tiene que funcionar perfectamente la flora bacteriana. ¿Por qué? Porque el 95% de la serotonina, que es una hormona, que es la hormona de la felicidad, si ustedes entran al internet y ponen hormona de la felicidad, les va a salir serotonina. Entonces, eso de que hablaba Pablo del estado de ánimo de la persona, porque tiene una buena flora bacteriana, precisamente es porque esa flora bacteriana es la que está produciendo la serotonina que nos va a dar alegría. Pues, si ustedes se dan cuenta, hay gente que siempre está alegre y hay gente que siempre está triste, o medio triste, o medio alegre. Pero si vemos estas personas que siempre están con optimismo, sonriendo, se les ve alegres y todo, es porque tienen una buena flora bacteriana que está mandando no solamente la información a través del nervio vago, sino que está mandando estas hormonas que son los neurotransmisores, principalmente la serotonina, que se va a convertir, ya hemos dicho, en otros neurotransmisores, como la melatonina, que es la hormona del sueño, etcétera, etcétera. Y eso es ¿por qué? Porque estas personas están bien alimentadas, porque estas personas no consumen alcohol, porque estas personas no toman antibióticos, porque estas personas en su alimentación también toman en cuenta los prebióticos, sin saberlo, ¿no? Porque quién sabe, estoy comiendo un prebiótico. Raro es que una persona diga estoy comiendo un prebiótico, pero sin darse cuenta están comiendo brócolis, están comiendo acelgas, están comiendo espinacas, están comiendo cebollas, están comiendo zanahorias, y todo eso viene a formar parte del menú de nuestros probióticos, es decir, de los microorganismos benéficos, que al estar bien alimentados y robustos se van también reproduciendo y van equilibrando nuestra flora bacteriana, y con lo cual vamos a tener un buen estado de salud, no solamente mental, sino en todos los ámbitos de nuestra anatomía. ¿Hay fármacos para ayudar a mejorar la microbiota, la flora intestinal? Fármacos, el término de fármacos es muy amplio, ¿no? Pero, porque fármaco es como decir droga, ¿no? Una persona dice droga, y como aquí, sobre todo en nuestro medio, ha sido muy satanizado el tema dice consume droga.
Droga es el extracto de manzanilla, por ejemplo, es una droga. Nadie va a decir droga el extracto de la manzanilla. Y fármacos es cualquier elemento que introducido al organismo, ya sea por vía oral, por vía inyectable, lo que sea, produce cambios en nuestro cuerpo en diferentes niveles, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, existen cápsulas que vienen como los medicamentos, como un antibiótico, que aquí te pueden mostrar una cápsula, es exactamente igual a otra. Sin embargo, este es un antibiótico que va a destruir tu flora intestinal y este es un probiótico. ¿Por qué? Porque ya la ciencia y la tecnología tan adelantada ha logrado poner en una cápsula billones, no estoy hablando de millones, ¿no? Un billón es 1.000.000 de millones. La gente piensa que un billón son 1.000 millones, y no es así. 1.000 millones son 1.000 millones. Un billón es 1.000.000 de millones. Y se habla de 10 billones de microorganismos que están metidos en una cápsula, en un estado de vida latente, como decir, están como dormidos, y que una vez en contacto con los jugos gástricos empiezan a proliferar, empiezan a desplazarse, digamos, desde el estómago al intestino delgado, al intestino grueso. Entonces sí existen cápsulas, pero también existen productos naturales. Ya nombró Pablo el kefir, el yogur, el chucrut, la kombucha, el vinagre de manzana. Increíblemente, el vinagre de manzana es un probiótico y a la vez que es probiótico, es prebiótico también, ¿no? Pero muy poca gente consume el vinagre de manzana por una sola razón, o por dos razones. Una, porque dicen, no, con el precio de un vinagre de manzana, que está entre 40 y 60 pesos, yo me voy a comprar 3 litros, o 4 litros, o 5 litros de agua con ácido acético, y lo llaman vinagre. Y es totalmente lo contrario del vinagre de manzana. ¿Por qué? Porque este vinagre, que es hecho de ácido acético, más bien va a matar nuestra flora bacteriana. Entonces, la gente tiene que aprender, es lo mismo que los aceites, ¿no? ¿Por qué voy a tomar un aceite de oliva que vale 80 bolivianos o 100 bolivianos si puedo conseguir un aceite en 12 o en 15 bolivianos? Pero no se dan cuenta que uno es vida y el otro es muerte. Uno es que te va a dar salud y el otro te va a enfermar. Entonces, la gente tiene que empezar a discernir que su salud vale mucho y que el hecho de que en una mesa haya una botella de vinagre de manzana, estamos haciendo de que toda la familia se está favoreciendo sin darse cuenta, está estimulando el crecimiento de estas bacterias buenas. El otro factor, aparte del precio, es de que un buen vinagre de manzana empieza a crear una especie de como telarañas, después como se va volviendo flemitas y al final se vuelve como una lonjita de jamón, digamos. A eso se llama la madre. Con eso se puede seguir produciendo vinagre de manzana. Entonces, lo único que hay que hacer a la rápida, digamos, es ya sea con agua o mejor si es con té o con una infusión, se agarra esa madre que se saca del vinagre, que no siempre se presenta en una forma sólida, a veces es como un polvito que se va al fondo, como una, digamos, ¿qué es la palabra? Sedimento. Como en todo hay sedimento, en el vinagre también ese sedimento es muy beneficioso. Entonces se saca todo el vinagre líquido y sobre ese sedimento se aumenta azúcar. Pero la gente dice, pero ¿cómo? Si nos han dicho que el azúcar es malo. Pero el azúcar es el alimento de los probióticos. El probiótico se va a alimentar del azúcar y lo va a convertir en ácido acético y en otras sustancias que son benéficas para nuestro organismo. O sea que el momento que consumamos el vinagre de manzana o la kombucha o el kefir, si bien tienen azúcar que se le pone precisamente para estimular la fermentación y para que sea el alimento de estas bacterias benéficas, consumen o lo transforman en otra sustancia. En este caso estamos hablando del ácido acético, que es un ácido acético natural, que es muy bueno, muy beneficioso para nuestro organismo, para nuestra salud, para nuestra vida. La microbiota o flora intestinal es la más conocida, pero hay otros tipos de estos microorganismos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son estos? Bueno, hablábamos de microbiota intestinal, pero solo nos estábamos refiriendo al intestino, ¿no? Porque cada parte de nuestro cuerpo tiene una cantidad de bacterias que son propias de ese lugar.
Como les decía, la Escherichia coli, por ejemplo, en el intestino es normal, pero en otros lugares es patógeno, ¿no? Tenemos la microbiota de la piel, ¿no? Microbiota de la piel, microbiota de la mucosa de los ojos, microbiota de la zona orofaringea, ¿no? Y así de las diferentes partes del cuerpo. Son organismos que son propios de esa parte del cuerpo. Ahora, si nosotros vamos a hablar en general si nos vamos a referir así en general a todas las bacterias de nuestro cuerpo, vamos a hablar del microbioma, que es el conjunto de las bacterias en general. Sí, creo que sí, en ese sentido tal vez es más enfocado en decir eso, que tenemos tipos de bacterias que son tantos tipos que tienen hasta sus nombres raros, que no son muy comunes los nombres, en ciertos tipos de áreas del cuerpo y en ese estado van a tener digamos, como un ambiente propicio, ¿no? A mí me venía como un ejemplo para hacer digamos, un paralelismo o una analogía, por ejemplo, de nuestra sociedad, ¿no? Por decir que en nuestra sociedad estamos viviendo en paz, estamos tranquilos, pero de repente un día vemos aquí en la plaza que se ve siempre una vez a la semana por lo menos gente bloqueando con los petardos y mucha gente llegando desde las 4 áreas a la plaza y de repente alguien que quiere trabajar no puede pasar o alguien que tiene que entrar a algún lugar no puede porque hay gente que está bloqueando. La gente está bloqueando porque algo está disconforme con algo que tiene el gobierno, por decirle no tiene buenas condiciones de trabajo, de salud, no tiene agua. Un tiempo en Cochabamba hubo un problema, guerra del agua, ¿no es cierto? Hubo un suministro bajo de agua o algún problema del agua que hubo guerra. Lo mismo es en el cuerpo. Si damos un ambiente que tiene un pH ácido, que se conoce que es un ambiente donde es despropicio para las bacterias, les damos mala alimentación, lo que les dije, les matamos de hambre, se va a manifestar de ciertas maneras, ¿no? O si es que en ciertas partes damos con más, digamos, con más preferencia o no las tomamos en cuenta y como que no somos conscientes de este trato a nuestras propias bacterias, cuidar a nuestras bacterias, eso va a desencadenar mucho tipo de problemas, no solamente intestinales, como hemos hablado, sino otro tipo de problemas. Lo mismo es con el tema de la variedad, como decía la doctora Sara, ¿no? O sea, por decirle que, no sé, que nosotros empecemos a, digamos, tocarnos mucho. Algo que es muy común, por ejemplo, es tocarnos las uñas de los pies que tienen hongos, por ejemplo, y nos llevamos a la cabeza, nos llevamos a la boca, a los ojos. Pasa unas semanas, por la humedad y por otros procesos, empezamos a desarrollar algo que no era propio del lugar y empieza a proliferar y a infectarse. Entonces creo que eso sí tenemos que ser conscientes, que hay variedad más nos estamos enfocando a lo que son las bacterias, porque también hay otros microorganismos, pero creo que ahora estamos enfocándonos más a lo que son el tema de las bacterias benéficas. Y por último, los cuidados de la microbiota son los mismos que para otros tipos de organismos. Bueno, no vamos a cuidar organismos patógenos, sería el colmo. Entonces, los que tenemos que cuidar son los saprófitos o los benéficos. Antes se llamaban saprófitos, pero al final se llegó a la conclusión de que saprófito no te hace bien ni mal. Ahora el término benéfico, beneficioso para tu organismo es precisamente todo aquel microorganismo que presenta características que ayudan en tu salud. Ya hemos dicho que ayudan a asimilar los nutrientes que producen o sintetizan algún tipo de vitamina, sobre todo la vitamina K, que es muy importante, la vitamina B12 también, que es importante. Ayuda a eliminar toxinas de nuestro cuerpo. Y algo que es bien importante que no hemos tocado, creo, el tema. Se ha tocado el tema, pero no hemos dicho qué es lo que produce y qué es lo que hay que hacer. Que antes no se conocía, creo, yo nunca había escuchado hablar del intestino permeable, ¿no? Hace rato han hablado algo así, de que hay perforaciones y que el contenido intestinal, que imagínense de qué está compuesto el contenido intestinal, aparte de las bacterias buenas, digamos, pero que saliendo de ahí, de su hábitat, que es el intestino grueso, si hay una permeabilidad, una microporosidad y salen a otra parte mediante la sangre, ya no es benéfico, se convierte en patógeno muchas veces, ¿no? Entonces, si no tenemos una buena flora bacteriana, que sea la que recubre la capa interna, la mucosa,
mucosa, ya hemos dicho que es la mucosa, el epitelio, digamos, es como una telita que cubre internamente los intestinos y todos los órganos de nuestro cuerpo. Están recubiertos desde la boca, hablando del aparato digestivo, el esófago, los intestinos, etcétera, etcétera. Y estos también a su vez están recubiertos por estas microbacterias, ¿no? Que son tan pequeñas que ya hemos dicho que en peso, creo que dijo Pablito que es 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos, y sin embargo en número son 5 o 1,5 o 5 veces más cantidad que nuestras propias células. Entonces, si tenemos ese beneficio de que hay un ejército que está peleando por nosotros, ¿por qué no vamos a cuidar ese ejército? Pero no vamos a cuidar, además no tendríamos forma de cuidar a otro tipo de microorganismos que no sean benéficos para nosotros, además no tendríamos ningún beneficio, más bien sería muy dañino, ¿no? Porque si uno toma, por decir, algo que es benéfico para nosotros, como decir, bueno, vamos a hablar de la alimentación, una alimentación variada, una alimentación de mucha verdura, de mucha fibra, etcétera, etcétera, solamente estamos cuidando la flora bacteriana buena, o sea, la microbiota que tiene los microorganismos benéficos, no estamos con eso ayudando a los patógenos, ¿no? Ahora, hay microorganismos patógenos que no se pueden eliminar ni siquiera con antibióticos. Ya se ha visto que hay una bacteria que es la única que puede habitar en el estómago, porque el estómago tiene un pH muy bajo, o sea que con un pH muy bajo quiere decir que el contenido del estómago tiene una acidez muy alta, parece un contrasentido, ¿no? Lo alcalino tiene el pH alcalino es el que le da esa característica, pero el estómago debe ser siempre ácido, o sea, siempre debe tener un pH muy bajo. Y en ese pH tan bajo no pueden vivir bacterias. Sin embargo, el Helicobacter pylori, a través de cientos de miles o de millones de años, ha logrado el poder sobrevivir en un pH así ácido. Ahora, muchas veces ni siquiera teniendo una buena flora bacteriana, porque la flora bacteriana o el microbioma o microbiota que vive en los intestinos no alcanza en su plenitud a cubrir, digamos, todo el aparato digestivo, por decir el estómago. Sin embargo, con nuestra experiencia o mi experiencia, he visto que hay un producto que tomando entre 3 días a 7 días elimina el Helicobacter pylori, ¿no? Es un producto que tendrían que venir a la farmacia para que un poco les asesoremos. Le hemos puesto el nombre de Diox simplemente y tomando ese producto durante máximo una semana se elimina el Helicobacter pylori, no puede soportar a este producto del que les estoy hablando. Eso no quiere decir que dejemos de prestar atención a lo que es la flora microbiana, al consumo de productos fermentados, al kefir. El kefir viene en kefir de agua, que generalmente está saborizado con alguna fruta. El kefir de leche, que también hemos empezado a producir nuevamente, porque al principio había un poco de rechazo de la sociedad, pero ya la gente está entendiendo de que este tipo de alimentos, el yogur absolutamente natural y orgánico, que también sea de una leche, no de cualquier leche, ¿no? Porque tiene que ser leche de vacas alimentadas con pasto, con alfalfa, etcétera, etcétera, no de vacas que están alimentadas con pienso, con los, qué sé yo, con alimentos que les dan a las vacas que son como de las gallinas, alimentos procesados o, ¿qué nombre tienen los alimentos que se les da? Bueno, se dice pienso, ¿no? El forraje puede ser un forraje muy natural, el forraje puede ser en base a granos, puede ser en base a avena, puede ser en base a alfalfa y demás. No, pues la comida es una palabra de lo más corriente, pero a veces a uno ya se le va. Hemos hablado hace rato del mal de Parkinson y del mal de Alzheimer, ¿no? Quiere decir que yo estoy haciendo algo mal porque hasta hace unos meses no me olvidaba las cosas así del alimento balanceado. Ahora ya me acordé. Es alimento balanceado. Van a las vacas, incluso se ha comprobado
y hace unos 10 años atrás o tal vez menos, se hablaba de las vacas rojas, tuvieron que exterminar miles de vacas porque se volvieron locas. ¿Y por qué era? Después descubrieron de que la vaca, que es un animal herbívoro, un animal vegetariano, vamos a decir, dentro del alimento balanceado, molían los desperdicios que salían, digamos, de las granjas de pollos. O sea, que la volvían a la vaca, en vez de que tenga alimento vegetal, la volvían carnívora. Y eso está ocurriendo con muchos animales, con los cerdos, por ejemplo. Es por eso que hay que tener mucho cuidado y saber dónde comprar el cerdo, si es que uno va a comer cerdos, si es que uno va a comer el alimento que les dije hace rato, que es el bacon, ¿no? O sea, el tocino. Entonces, todo eso, la gente, yo creo que tiene que empezar a darle un poco más importancia que a la política, más importancia que a ver los partidos de fútbol, o a ver las novelas, o a ver un poquito, ahora que tenemos tanta información gratuita, podríamos decir. Pero sin embargo, la gente prefiere ver series de televisión, películas, etcétera, etcétera. Y eso es bien dañino para los niños, ¿no? Como algún médico decía, lo que más ha venido a dañar la salud de los niños en estos últimos años se llaman pantallas. Y entre los adultos también. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo, doctores. Nos estaremos viendo en otro programa. Gracias.